Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buen lunes 12 de mayo. Ayer fue el día del himno nacional, pocos se acordaron. Hoy lunes estamos comenzando, la verdad que una hermosa jornada fresquita, menos mal, porque viste que el fin de semana mejoró afortunadamente el clima, pero como que no daba mucho a fresco. Hoy, esta mañana se nota. En este momento tenemos 14 grados con 13 de sensación térmica, fresquito, pero ¿cuánto va a alcanzar? ¿Hasta cuándo se va a dar esto? Mira, ya me está marcando húmedo desde el miércoles hasta el domingo por la noche, así que te voy anticipando. Hoy 26 grados de máxima, ya mañana vamos a anotar entre 17 y 29 grados, eso sí sigue con sol. Miércoles entre 20 y 31 grados, ¿viste que daba para el mediados de semana posibilidad de lluvia? Y ya no, un 2% los miércoles, el viernes un 4%, el sábado un 6%, y por ahí nos viene bien porque hay que acomodar las calles después de tantos días de temporal. No hay una calle, me parece, que se haya recuperado, se haya salvado, me parece, de tantos días. Lo peor que hay es la llovizna. Lo peor que hay es la llovizna. Menos mal que con el día de la elección de ayer no tuvimos lluvia. De todas maneras, las calles recién empezaban a orearse, así que no sé si eso habrá sido el motivo por el cual la gente no fue mucho a las urnas, pero fue lo llamativo en nuestra ciudad más allá de la provincia. Pero ya vamos a hablar de eso, porque también yo el viernes no estuve, así que fue el día en que se conoció el nombre del Papa, que tomó el nombre de León XIV. Agustino, él, es Robert Prevost, es norteamericano peruano, es el nuevo Papa, cardenal que había sido nombrado por Francisco, y se hablaba al principio de que podría seguir la línea de Francisco. No tanto parece ser, porque según lo que dicen sus familiares, él no estaría de acuerdo con el rol de la mujer en la iglesia, por ejemplo, y con el tema de la homosexualidad. Eso marcaría una diferencia con Francisco. Sí, en temas de ambiente, pobreza, los migrantes, él defendió mucho y estuvo muy involucrado, por eso es que se habla de un papa peruano, porque estuvo muchos años en Perú, y es más, en su discurso no habló en el idioma, en inglés, como era de esperarse. Habló en italiano y en algún momento habló en castellano. Y eso ya dijo algo con esa manera de hablar. Es que va a tener que enfrentar la situación de los migrantes y las guerras, es uno de los temas que le quedó pendiente a Francisco y que con tanto dolor él no pudo lograr la paz. Precisamente León XIV pidió paz para todos en el primer discurso del Vaticano, en un ambiente donde apareció una nueva guerra. Fíjense, nunca más guerra, gritó el flamante Papa León XIV ante más de 100 personas, más de 1000 personas, en la misa que él encabezó en la tumba, al lado de la tumba de San Pedro. Nombró a Ucrania, Gaza y otros focos bélicos en la Plaza San Pedro, donde hizo esta presentación. Todavía no asumió como papa, va a asumir el próximo 18 de mayo, justo el día de la elección en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires. Y en un panorama donde se sumó una guerra más, la de India, ¿se acuerdan? Y Pakistán, que es lo último que tuvimos. Precisamente la noticia por un lado había sido que India y Pakistán habían acordado un alto al fuego en forma inmediata con mediación de Estados Unidos, pero después también pasó que India acusó a Pakistán de violar ese reciente alto al fuego y amenazó con represalias. Al menos 50 muertos hubo en ese primer bombardeo. Realmente es muy triste esto, que nos tomó por sorpresa, además que estas dos son potencias que cuentan con armas nucleares. Ese es el mayor problema con que se enfrentan también en caso de que las hostilidades avancen en la escalada, digamos, que escale en su violencia, ¿no? Así que en este
en esta perspectiva, en este mundo, es cuando asume León XIV, un hombre que tiene 69 años. Decían que el anterior papa, que también llevaba el nombre León, también asumió con 69 años. Y esto habla de que quieren un papa que no esté enfermo, aparentemente goza de buena salud, y quieren un papa que dure bastante, es decir, que perdure muchos años en el papado. Así que esperemos, nunca se sabe también porque la enfermedad en cualquier momento te puede sorprender, pero aparentemente se trata de un papa sano y el mayor encollo va a tener con Trump. Trump, que tiene una política con los migrantes, que ya venimos hablando todos estos días, de que él está con la política de expulsar a migrantes. Y este va a ser un tema con Luis XIV, que es norteamericano. El presidente lo mencionó, pero sabe que va a tener un opositor desde la iglesia. Bien, hablando de Norteamérica, dicen que China, por un lado, y Estados Unidos tuvieron un tipo de acercamiento, digo, después de la tensión por el acuerdo comercial, que estaban en tironeo entre uno y otro país. Se reunieron delegaciones de ambos países en Ginebra, en Suiza. Así que hay expectativa de lo que pueda surgir con respecto a estas negociaciones. Y Bill Gates, que es uno de los ricos, más ricos del mundo, cofundador de Microsoft, dice que anunció que va a donar el 99% de su fortuna antes de 2045. Ah, claro, falta un montón todavía. Dicen que es con el objetivo de combatir la pobreza, las enfermedades y la desigualdad en un contexto global de recortes de ayuda internacional. Suena lindo, pero si hubiese sido inmediato, la ayuda llega mejor, ¿no? Y a propósito también, China realizó su primera exportación de peras desde China a Argentina. O sea, trajeron para nuestro país 17 toneladas y media de peras, de fruta, valuadas en más de $25.000. ¿Qué está pasando con la producción argentina? Bueno, está ingresando todo lo de afuera. Evidentemente acá estamos hablando de una competencia y es la idea también del gobierno de que los precios se reduzcan porque la inflación también tiene que reducirse, ¿no? Y luego de 53 años volvió a la Tierra la nave rusa que orbitaba alrededor de la Tierra. Cayó en el Océano Índico, por suerte. No afectó a nadie porque había temor, había expectativa de dónde pudiera caer, así que no hubo ninguna cosa para lamentar. Es que esta nave iba rumbo a Venus, sin embargo nunca pudo salir de la órbita de la Tierra, quedó alrededor girando sin control y nunca pudo salir de esta órbita y finalmente cayó, atraída por la gravedad, supongo, pero sin mayores consecuencias a pesar del temor que se había ocasionado. Bueno, y por el Día de la Victoria, esto fue el viernes si no me equivoco, a 80 años de la derrota nazi, esto fue el 9, sí, en la Segunda Guerra Mundial, hubo celebración en Rusia, donde asistieron Lula da Silva y Nicolás Maduro. El conflicto armado con Ucrania fue el tema central del desfile militar. Bueno, son las únicas potencias que prácticamente que están apoyando a Rusia en esto, pero la guerra entre Rusia y Ucrania continúa y Ucrania resiste a pesar de ser un país inferior en cuanto a toda la parte armada, ¿no? Por la Copa Libertadores, River ganó en Ecuador a Barcelona 3-2. Hoy juega River con Barraca Central, hoy. Y en cuanto al torneo Apertura, Boca igualó 0-0 con Lanús. Argentinos Juniors 3, Instituto 1, se metió Argentinos Juniors, tengo entendido, en los cuartos. Racing de Montevideo perdió ante Huracán y Riestra, a ver, acá hay algo que está mal. Huracán Riestra es 3-2. Independiente de Mendoza. Independiente ganó 1-0 y también se metió a cuartos de final. Ese era el partido. Y Huracán Riestra, que es como le decíamos, que ganó Huracán, ¿es el que ganó?
Huracán ganó. Claro, yo le había dicho Riestra. Perdón por este detalle, pero no había terminado de completar el listado, por eso es que me entró la duda. Pero bueno, esos son los cuartos de final de la Liga Profesional Argentina en cuanto a fútbol. Así que quería comentarles nada más, porque yo sé que hay gente que sigue todo esto en la tabla, quizás por allí es un poco incompleta la información, pero solemos nombrar al menos a los equipos más importantes de la Argentina. En el Chaco ya son más de 5.500 los DNI entregados y cada uno de esos documentos representa una historia, un sueño y una nueva oportunidad. Seguimos ordenando juntos. Con esfuerzo y compromiso, más personas estarán listas para seguir construyendo el futuro. Gobierno del Chaco, Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos. Bien, y lo más importante que ocurrió fueron las elecciones este fin de semana en Chaco, Jujuy, Salta y San Luis, las legislativas. En algunos lugares también, aparte de diputados, se votaron senadores. Aquí en nuestra provincia tuvo mucha repercusión lo que obtuvo Esdero, ¿no? Chaco Puede Más, La Libertad Avanza. Es decir, en las 4 provincias ganaron el liderazgo de los gobernadores. Para sintetizar, es el gran título de los diarios hoy. Chaco Puede Más, La Libertad Avanza, el 45,27% de los votos obtuvo. Lo que llamó la atención es la cantidad de electores que acudió a las urnas, solamente el 52% acá en el Chaco. Este triunfo de Esdero le da a la alianza de Libertad Avanza más Chaco Puede 8 bancas. Por lo tanto, cuando asuman en diciembre va a haber 16 bancas en la diputación, en diputados. El Frente Chaqueño de Capitanich obtuvo el 33,49% de los votos, lo que le significa 6 bancas. Sumados a los anteriores, va a contar con 13 bancas. Mientras que la sorpresa al batacazo lo dio el Frente Primero Chaco de Oncheruc y Magda Yala, que va a sumar 2 bancas más, ya tiene una, por lo tanto, a partir de diciembre van a ser 3 las bancas del Frente Primero Chaco, con el 11,28% de los votos. Es decir, si sumamos los votos de Capitanich y del Frente Primero Chaco, son 16 bancas contra 16 que obtiene Esdero, pero estamos hablando en diciembre, porque ahora las elecciones le dio la preferencia a Esdero, que se afianzó a nivel provincial. En su preferencia, precisamente Esdero, habíamos contado que es el segundo gobernador con mayor imagen positiva en la última medición. Pero bueno, sigamos, porque en Jujuy también el radicalismo quedó primero, después en segundo lugar La Libertad Avanza y el PJ quedó muy relegado. Se habla más que nada del kirchnerismo, que quedó muy relegado en todo el país. En el único lugar que está quedando fuerte es en Buenos Aires. El kirchnerismo era el comentario. En Salta también se impuso la preferencia o arrastró el gobernador Sáenz con triunfo contundente, pero aquí la diferencia es que La Libertad Avanza se adueñó de la capital. Fue un triunfo que sorprendió. Y en San Luis, Poggi, que se había acercado a Milei, también derrotó a Alberto Rodríguez Sá en las urnas. Por eso decíamos de lo que ha pasado a nivel nacional. En algunos lugares, siempre arrastrado por la preferencia de los gobernadores que se afianzaron. Si bien no fue una elección para gobernador, sí, evidentemente mantiene su popularidad. Uno puede llegar a pensar eso, ¿no? Y La Libertad Avanza, que se afianzó también. Incluso hablan de que algunas provincias como Corrientes podría repetir la alianza que se dio acá en Chaco, junto al radicalismo, por ejemplo, como una prueba, digamos, que puede servir para las elecciones del resto de las provincias. Y el kirchnerismo lejos. Ahora le va a tocar las legislativas a la ciudad de Buenos Aires el próximo domingo. Y precisamente el día en que asume el Papa. Por lo tanto, Milei va a ir a la Asunción. Por lo tanto, se cree que, de hecho, si va, no va a votar
en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Y primero se decía que no iba a ir Karina Milei, o sea, la hermana, y aparentemente sí va a acompañarlo. De todas maneras, habrá que ver porque ella es un poco la que está acomodando los tantos en Buenos Aires, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires, para los porteños. Y tras las denuncias por ficha limpia, Mauricio Macri cree que es difícil el acuerdo pro la libertad avanza en la provincia de Buenos Aires. Esas elecciones todavía no se dan este domingo. No se habría avanzado en nada, dijo. Y en cuanto a todos estos tironeos, habrá que ver porque a nivel provincial todavía no está definido. Después hubo tironeos entre Cristina y Kicillof, pero últimamente también hubo un acercamiento, ¿no? Y hay un senador que presentó un proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia. Se trata del salteño Juan Carlos Romero. Quiere 7 miembros con paridad de género y representación federal. Este señor es de Cambio Federal. En la justicia advierten que hay un acuerdo, dicen, del gobierno con los K tras la caída de ficha limpia. Por lo tanto, la justicia, no sé, parece ser que se está colocando ahora en la vereda de enfrente. Y en la CGT están presionando por un nuevo paro general contra Milei. El cuarto sería de la gestión. Este es por el tema de las paritarias. Las paritarias que dio a conocer el gobierno, en qué números quedan, ya lo vamos a estar contando, pero este sería el motivo ahora que esgrimirían para un nuevo paro. Mientras tanto, en el norte de Santa Fe, Vialidad Nacional seguirá hasta fin de año con reparaciones en la ruta 11. En el límite con Chaco se completarán trabajos de frisado y repavimentación. La zona de Gobernador Crespo, Avellaneda hacia Reconquista serían la repavimentación de rutas que están muy estropeadas. Sabemos que acá en la provincia del Chaco también lo están, pero bueno, esta noticia es en el norte santafesino, estas obras de repavimentación. Nuestro compromiso con el campo. Total de créditos entregados, más de 567 beneficiarios. Una inversión que supera los 3.150 millones de pesos. Gobierno del Chaco, Ministerio de la Producción y Desarrollo Sostenible. Es que el gobierno no homologó aumentos superiores al 1%. Tras el fracaso de las paritarias, por decreto se fijó un 1% mensual en los sueldos. El salario mínimo vital y móvil fue fijado en 322.000 pesos, con una suba del 8,5% escalonado, sería hasta agosto. En abril, el mínimo pasaría a 302.600 pesos. En mayo, 308.201, en junio, 313.400, julio, 317.805, en agosto, 322.000 pesos. Ese sería el aumento permitido, digamos, por el gobierno porque quieren contener la inflación. De todas maneras, ya también hay algunas decisiones que ha tomado el gobierno. Por ejemplo, los impuestos se van a seguir cobrando en pesos, esto lo aclaró Caputo. Nación, que está pidiendo a supermercados que no suban los precios, pero dicen que las alimenticias no descartan ajustes hacia fin de mes. Ese es un tema que está tratando de contener el gobierno. Según CAME, las ventas minoristas subieron un 3,7% interanual en abril. La más fuerte es en perfumería, que aumentó considerablemente un 9,1%. Alimentos y bebidas también aumentó un 6,3%. En el primer cuatrimestre acumulado, un 14,9% es una variación positiva, así se considera. De todas maneras, dicen que en Argentina es más caro adquirir alimentos y bebidas en supermercados. Estamos solo por detrás de Uruguay. Estamos más caros que Chile, Brasil y México. Creo que esto no es novedad porque ya lo sabíamos, ¿no? Y en cuanto a temas que tienen que ver precisamente con Nación, con la economía, el gobierno aprobó un préstamo del BID de $500 millones. Se da con el objetivo de financiar programas de apoyo a la estabilidad macroeconómica. A su mes se aprobó el desembolso de $1.500 millones por parte del Grupo Banco Mundial.
También el gobierno flexibilizó requisitos para comerciantes y fábricas de armas, municiones. También la ANMAC eliminó la obligación de contar con la boleta, o sea, las habilitaciones municipales, por ejemplo. Este es un tema con la cuestión de armamentos. Y también a nivel nacional, la cosecha de la yerba mate sí llegó a su mínimo histórico. Según el sector, cayó un 30% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El productor dice que no quiere cosechar porque no le queda nada. Es decir, ya sabemos que hace bastante tiempo vienen reclamando, incluso realizando medidas de fuerza en Misiones por este motivo. Y atención, porque las farmacias deberán mostrar un QR con los precios de los medicamentos también. Esto lo ha informado el gobierno como una imposición. En cuanto al dólar, el oficial cerró a 1.100 pesos el viernes, el blue a 1.175. El Banco Central otra vez no intervino en las cotizaciones. Llegó a 38 millones, sería 38.155 millones lo que son las reservas. Recuperó parte de las reservas. Esto gracias a que subieron también las cotizaciones del oro y monedas extranjeras, además del ingreso de divisas desde el exterior. Esto permitió que se recupere el Tesoro Nacional. Bueno, y creo que por ahí nos estamos quedando a la espera de que pronto se conozca también la inflación del mes de abril, que nos quedó pendiente de conocer. Algunos temas que tienen que ver con lo económico. Y en lo judicial hay algo también. Prevención, cambio, contención, fortaleza. Estamos trabajando en un cambio de paradigma, una salud integral, un sistema de verdadera atención, un sistema de gran contención. Por primera vez en el Chaco, crearemos un sector exclusivo de desintoxicación para dar asistencia exclusiva a personas con consumos problemáticos, un acompañamiento íntegro al individuo y a sus familiares en el proceso de rehabilitación, un trabajo articulado con diferentes sectores públicos y privados para el desarrollo de capacitaciones. Buscamos una reintegración social efectiva, tanto en lo educativo como en lo laboral, para una mejor calidad de vida. Prevención, cambio, contención, fortaleza, programa para el abordaje de consumos problemáticos. Gobierno del Chaco. Menos mosquitos, más salud. Conozcamos cómo se propaga la transmisión del virus. El mosquito pica a una persona enferma y se infecta con el virus. Luego, pica a una persona sana, la infecta con el virus. La persona infectada desarrolla los síntomas, que pueden ser fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo, malestar estomacal, vómitos, dolores musculares y articulares y sarpullidos. Ante estos síntomas, concurrir al centro de salud más cercano, beber mucha agua y hacer reposo. Nunca tomar aspirinas ni automedicarse. Gobierno del Chaco. Hizo mucho ruido que en el subsuelo del Palacio de Tribunales de la Corte Suprema encontraran casi de casualidad centenares de pasaportes y fichas de afiliados al partido nazi de la Argentina. Estaban en 7 cajas de madera por una causa judicial abierta en 1941. Histórico esto. La Corte dispuso preservarlos e inventariarlos con apoyo del Museo del Holocausto. Creen que podrían encontrar pistas y también del financiamiento con que contaban aquí en Argentina. O sea, por ahí conocer un poco más de esta historia tan apasionante, ¿no?, de los nazis en Argentina. Por otra parte, la Corte Suprema confirmó la condena de Milagros Salas a 15 años de prisión, por 2 condenas: delitos de amenazas, asociación ilícita, fraude contra la administración pública y extorsión, pero todavía le resta la mega causa por el desvío millonario de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales, donde también está involucrado el ex gobernador Eduardo Fellner y el ex secretario de Obras Públicas José López. También en el ámbito judicial, en una entrevista radial en Córdoba Capital, se fue la onda, pero del teléfono, porque mientras estaba haciendo una entrevista con Metzger, la periodista, estoy hablando del senador Luis Juez, le robaron el celular.
O sea, se dieron cuenta, ¿por qué? Porque cuando estaba al aire, se cayó, o sea, dejó de hablar Luis Juez y se escuchaba solo el ruido de la motocicleta, es decir, de un motochorro, hasta que, bueno, finalmente el celular lo habrán apagado, supongo. Quedó diciendo, hola, Metzger, y de ahí no sabemos más nada. ¿Habrá recuperado su teléfono? No creo, pero qué peligro, ¿no? En Córdoba capital pasó esto, y le pasó al senador verborrágico, tengo que decirlo, Luis Juez. Bien, siguiendo, felicita a Salvite, la Toretto, ustedes la habrán escuchado porque en el ámbito nacional se habló mucho de ella. Es una influencer que atropelló y mató a un motociclista en La Plata. Bueno, salió de la cárcel. Le dieron domiciliaria por razones de salud y psicológicas, sin tobillera, lo que indignó a los familiares de la víctima. Otro de los temas, esta mañana escuchaba que investigan a Jessica Sirio por transferencias millonarias a Estados Unidos. Esto es en uno de los esposos que ella tiene. Después de 2 años descubrieron esto. 2 años. Mirá lo que tardaron en hallar todo esto. Jessica Sirio, que parece ser que se está complicando también, 2 maridos, 2 delincuentes, aparentemente. Y ella hasta ahora venía zafando, pero no sé. Y qué triste, ¿no? Habla de qué nos está pasando a los argentinos. Una mujer que murió en un bingo en Mar del Plata, y el cuerpo estaba ahí, tirado, mientras las apuestas continuaron, como si nada. Realmente no es la primera vez que ocurre. Los otros días también hablábamos de un camionero que murió en un accidente, y en el medio de esa muerte y ese accidente estuvieron llevándose toda la mercadería que había arriba del camión, mientras el cuerpo todavía permanecía en el vehículo y calentito. ¿Qué nos está pasando a los argentinos?, me pregunto. ¿Para qué sirve? Planificar las políticas públicas en el territorio, promover espacios de participación ciudadana y construcción colectiva, para salir de la coyuntura y pensar las políticas públicas necesarias para los próximos 20 años, para elaborar una visión compartida del Chaco que queremos construir entre todos, para generar sinergia entre las inversiones públicos-privadas para el desarrollo del Chaco. ¿Quiénes pueden participar? Todos los ciudadanos chaqueños. El PEP se construye con aportes de la sociedad civil, del sector público, del sector privado y del sector académico. ¿Por qué es importante la participación? Es importante que seas protagonista y que entre todos definamos el modelo de Chaco en el que queremos vivir. Gobierno del Chaco. Bien, y Esdero, el segundo gobernador con mayor imagen positiva, y eso se notó en las urnas a pesar de la escasa participación de los votantes este domingo en las legislativas. El 61,2% de valoración positiva para Esdero, que se hizo notar, en el medio de una elección que venía medio embarrada, porque el PJ había denunciado que no dejaron ingresar trabajadores a COM, que es la empresa encargada de controlar el escrutinio provisorio de las elecciones. Después el Tribunal Electoral habilitó veedores y fiscales informáticos, pero así todo, evidentemente, el resultado es innegable. La ciudadanía le dio la espalda a los políticos. Veo acá un título, ¿no? Elección histórica, la participación fue la más baja desde el retorno a la democracia. La apatía electoral sumó un nuevo capítulo. Desencanto nunca visto en el Chaco desde 1983. Primera general por debajo del 60%. Yo también hago este análisis, lo hablaba con mis colegas. Por allí también se están equivocando con el tema de la campaña. En la campaña que creen que la pueden hacer todo por las redes. Y yo lo que noté es que los jóvenes, eso fue lo que me llamó la atención, temprano iban los jóvenes a votar y no las personas mayores. Me da la sensación de que erraron también la forma de llegada a los votantes. Es una apreciación que tengo. No todos manejan internet, no todos tienen el manejo de un Face o de la información o de ese tipo de campaña que se está haciendo ahora. Eso también tendrían que analizar. Pero bueno, es una de las cosas, y después el resto, espero que la gente por ahí nos dé una perspectiva de por qué la apatía. Quizás porque siguen pensando que una legislativa no tiene mucha importancia, ¿no? Bien, pero sigamos ahora con otros temas, porque el martes 13 de mayo, o sea, mañana es martes 13, la Intergremial Judicial acudirá
a la gran convocatoria del gobierno luego de un paro que se había realizado el pasado 30 de abril. Es tema paritarias, más que nada. Chaco participó del Encuentro Nacional de Supervisores de Nivel Primario en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires y recibió la distinción Argentinos por la Educación por los avances logrados en la alfabetización inicial en el marco del encuentro de formación docente del programa Red Aprende. Estuvo Osdero, que lo recibió junto a la ministra de Educación, Neidenhoff. Esto también pasó previo a una elección. Y hubo una falla eléctrica el viernes en la sede central del INSEP en Resistencia. Provocó problemas en trámites y funcionamiento en las oficinas, pero se normalizó cerca del mediodía. Aparentemente se inundó el subsuelo con la lluvia, sí, no sé, provocó cortocircuitos, eso es lo que decían, ¿no? Y hubo, cambiando un poquito de tema, elecciones en la Federación Chaqueña de Automovilismo. Marcelo Martínez de Sáenz Peña fue electo nuevo presidente, con respecto a este tema. Y después hay algunas policiales por la cesión de tierras fiscales a Tito López. El juez Mianovich citó a indagatoria a Marta Soneira para el 27 de mayo. Es la ex ministro de Ambiente y Desarrollo Territorial. También tienen que acudir autoridades o ex autoridades, mejor dicho, porque es del anterior gobierno, del Instituto de Colonización. Pasó que un joven paraguayo que vivía en el Chaco será deportado por estar vinculado a causas varias causas, 20, entre ellas 9 causas por robo, una por amenazas, otra por lesiones en contexto de violencia de género, así que fuera de la Argentina. Tiene 20 años, con todo ese historial delictivo detrás, ¿no? Y lamentablemente el agente policial Agustín Duarte, tras permanecer internado en el hospital Julio C. Perrando, sufrió una descompensación. ¿Se acuerdan? Durante un curso de infantería de la policía tuvo una falla multiorgánica y falleció. El gobierno está investigando acerca de lo que pasó en ese curso, ¿no? Y la causa Megamundo, ¿se acuerdan? Que involucraba a la familia Villalba. Pues la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el sobreseimiento de Cristino Villalba y su familia. Además, confirmó el levantamiento de las cautelares y cerró el caso. Acá no pasó nada, pero mientras tanto hizo muchísimo ruido, incluso a nivel nacional. Bueno, y otro caso que tiene relevancia a nivel nacional es de Cecilia Astrasowski. ¿Cuál es la novedad? Que podrían retirar la custodia a la mamá de Cecilia Astrasowski. El próximo 2 de junio se cumplen 2 años de la muerte o desaparición de esta chica víctima de femicidio. La mamá se fue a vivir a Chubut con la hermana de Cecilia desde 2023 y le podrían retirar la custodia por elevados costos. La custodia lo hace Gendarmería Nacional, con seguridad a las 24 horas y un vehículo a disposición. Más inversiones. JetSmart en Chaco. Nueva ruta de Resistencia a Buenos Aires. Conectividad que representa un avance estratégico. Desarrollo turístico, comercial, empresarial de la provincia. Chaco avanza en orden. Mayor accesibilidad y competitividad. Gobierno del Chaco. Hoy 12 de mayo, Día Nacional del Fonoaudiólogo, Día Internacional de la Enfermería, Qué importante la enfermera en muchos momentos, ¿no? Sí lo sabré. Día Internacional de la Sanidad Vegetal, Día Internacional de las Mujeres Matemáticas también. Y acá dice Día de los Actores y Actrices, pero no es hoy. Un día como hoy se produce el atentado fallido contra el Papa Juan Pablo II en el santuario de Fátima en Portugal hace 43 años. Año 1892 se funda en Buenos Aires el Patronato de los Niños de la Infancia al Amparo de los Abandonados hace 133 años. Y el Saltoral recuerda a Santo Domingo religioso. Santo Domingo de Guzmán, que nació en Caleruega, Reino de Castilla, un 8 de agosto de 1170, y falleció en Bolonia, Sacro Imperio Romano Germánico, un 6 de agosto de 1221. Fue un presbítero castellano y santo católico, fundador de la orden de predicadores cuyos miembros son conocidos como dominicos.
Domingo de Guzmán. Y el nombre Domingo proviene del latín Dominicus, consagrado al Señor. Eso quiere decir domingo. Bueno, y famosos que cumplen años, me falta contarles hoy. Marcelo Nicola es basquetbolista, cumple 54 años hoy. Emilio Esteves, actor estadounidense, cumple 63 años. Y Paolo Golz, futbolista que cumple 40 años. Son los famosos que cumplen años en esta fecha. ¿Qué otro famoso está cumpliendo años hoy? Eso te vas a encargar vos de contarme, para saludarlo en esto que es el prisma radial, la onda que ingresa, que se expande en 1000 sonidos a través de la 103.3 MHz FM Láser. Estamos en la fanpage FM Láser 103.3, www.fmlaser.senvivo.com.ar, canal de YouTube FM Láser Villa Ángela, personal Flow, canal 2 de Villa Ángela. Nos puede encontrar en 7 de Resistencia y resto del país, también con el programa Informe Especial Televisivo desde las 19 a las 20 horas de lunes a viernes. Allí en los controles lo tenemos a él. Muy bien. Pablo López, quien les habla, Adriana Taponier desde el móvil, Bachi Marcelo. Y vamos a arrancar musicalmente la mañana hoy con Martín Fornero y Lisandro Márquez. Ganas tú.